Dice, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Hace una pregunta. Dice, un hogar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla. La lucha diaria, fíjense, la lucha diaria con las dificultades y penurias. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las Escrituras. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle. Las santas actividades de la naturaleza, dice, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús, ¿verdad? Y ese es el ideal, ¿qué dice? Divino, hermanos. Dios no se equivoca, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos empecinamos en vivir de acuerdo no a como Dios quiere, sino como nosotros creemos. ¿Sí? Y es una bendición, hermanos, vivir lejos de las ciudades. Dice aquí, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. ¿Dónde van a aprender lecciones? ¿Dónde dice? Mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Dios no se equivoca, hermano. Dios es sabio, ¿verdad? Y Dios quiere que salgamos de las ciudades, que vivamos en el campo, ¿sí? No es algo que quiero que digan, bueno, hermano Luis quiere que ya, no. Claro que lleva una preparación. Pero ¿cuándo vamos a hacer esa preparación? ¿Cuándo venimos oyendo que la vida en el campo es lo que nuestros hijos requieren para desarrollarse espiritualmente, que es lo más importante? Dice aquí, volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación, escuchen, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Son consejos de Dios. En la vida bulliciosa de las ciudades no se encuentra a veces esa tranquilidad para estar a solas con Dios, ¿verdad? No es lo mismo que en el campo, hermanos. Insto a nuestro pueblo a que se convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a vuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarlos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿De qué imagen está hablando aquí? ¿A la misma imagen de quién? Del Creador, hermano. ¿Vemos las bendiciones que nos estamos perdiendo muchas veces por vivir en la ciudad? Lo dice Dios, no lo digo yo. Dice que ahí podemos ¿qué? Alcanzar más fácilmente ¿qué? La imagen de quién? De nuestro Creador. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos buscando? Alcanzar el carácter de quién? De Cristo, es la imagen del Creador. ¿Sí? Dice, los padres acuden con sus familias a las ciudades. Fíjense por qué. Porque se imaginan que ahí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle, ¿verdad? De las malas compañías adquieren hábitos de vicio
y disipación. Dice, envían a los hijos a escuelas ubicadas en las ciudades, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter, fíjense, la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. ¿Cuántas veces más difícil? Estamos entendiendo la importancia, hermano, de lo que se está hablando ahorita. Muchos de nuestros hijos se están perdiendo por culpa de nosotros. Y a veces decimos, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no obedece? ¿Por qué mi hijo no hace esto? Hay culpa en nosotros, hermano, por estar viviendo donde hay ¿qué? Corrupción, maldad. ¿Qué aprenden los hijos? Si lo único que ven a su alrededor es violencia, maldad, malicia, como dice Fidel. Dice aquí, las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. ¿Cómo tenemos que trabajar, dice? ¿Verdad? Que tenemos que trabajar para mantenernos alejados ¿de qué? De toda esa contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a las familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo lo que Dios dice? Cómo Dios quiere trabajar con los jóvenes, pero Dios no puede trabajar muchas veces en un lugar que está ¿qué? Corrompido. Dice, no es la voluntad de Dios, ok, escuchen, no es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades. ¿No es la voluntad de quién? De Dios, donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para tus hijos porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. No es la voluntad de Dios. Y cuando dice no es la voluntad de Dios, deberíamos de pensar en hacer mejor las cosas, hermano. Porque nuestros hijos se están perdiendo. Tenía otra cita aquí. Dice, fíjense lo que dice aquí. Esta cita me impactó. Dice, ni una familia, ni una, en 100, ¿ni una en qué? En 100. Se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. ¿Ni una en qué? Entonces, ¿cuál por ciento se beneficia en la ciudad? 0%. No hay beneficio en la ciudad, hermano, de vivir. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y los ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué vuestros hijos muchas veces cuando les habla uno de la Biblia no quieren escucharla? Cuando ustedes dicen vamos a abrir la Biblia dicen me aburro. Aquí no lo está diciendo, hermanos, claramente el por qué. Porque la mente está acostumbrada ¿a qué? Al bullicio y al ruido. Y eso quieren ellos oír, bullicio y ruido.
dice aquí, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Lleva un proceso, ¿verdad? Para hablar de todo completo se necesitaría mucho tiempo y no lo tengo. ¿Sí? Lleva un proceso hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo de una manera, habla más de cómo hacerlo, de una manera no apresurada. ¿Sí? Que hay que planearlo. Hay que hacer todo como Dios lo hace. ¿Con qué? Con planeación. Pero mi pregunta es, y se las hago a ustedes, ¿cuánto tiempo hemos estado oyendo este mensaje de que hay que salir de las ciudades? ¿O apenas hoy lo oímos? Venimos teniendo años oyendo este mensaje y no hemos preparado nada. ¿O sí? Ese es el problema, que no preparamos o no pensamos muchas veces salir al campo. Cuando Dios nos está dando el consejo aquí, nos dice que qué es lo mejor. Aún para nosotros los viejos, no dice nomás para los jóvenes. Leí citas que decía, aún los de la edad se van a perder. ¿Por qué? Por vivir en el qué, en el bullicio, el ruido y la contaminación de qué, de las ciudades. Y a mí me da tristeza ver cómo la juventud, tanto de la iglesia como del mundo, se está perdiendo. Y a veces me da más tristeza porque los padres dicen, pero ¿por qué? Cuando el por qué no lo está diciendo Dios. No estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Con quién? Con los hijos. Esa es la realidad, hermano. Y es por eso que nuestros hijos se están perdiendo. Porque no estamos trabajando de la forma en que Dios nos ha dado el manual. Aquí está el manual que Dios nos está diciendo qué debemos hacer nuestros hijos, dónde se deben de educar. ¿Dice que en las universidades? No. Las universidades, las escuelas del mundo, ¿para qué los preparan? Para vivir en este mundo, hermanos. No los preparan para la vida eterna. ¿Cierto o no? Y Dios nos está diciendo aquí cómo es la forma de que nuestros hijos se puedan preparar. ¿Y hemos cometido errores? Sí. Pero Dios nos está hablando hoy ¿para qué? ¿Para tratar de qué? De corregir esos errores. Madres, padres, ¿aman a sus hijos? ¿Se los estamos demostrando según lo que estamos leyendo? La verdad no, hermano. Es duro que lo diga, pero es la realidad. Muchas veces, ¿la lección de qué habla? ¿De qué ha venido hablando la lección? ¿Del amor a qué? Y muchas veces eso nos está ¿qué? Atrayendo tanto que estamos dejando de hacer lo más importante. ¿Qué es más importante, el dinero o los hijos? ¿Queremos que nuestros hijos vayan al cielo? Pues hay que empezar a planear. No digo que mañana se vayan, ¿ok? Como les digo, hay un estudio que dice que hay que hacerlo ¿cómo? De una manera planeada. Pero tampoco es planearlo a 5 o 6 años, hermano. ¿Sí? Porque ya venimos oyendo esto ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo dio el mensaje la hermana Juárez? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es ese mensaje más o menos? ¿Hace cuántos años? Más de 100 años. Ella dice, mi mensaje es salir de qué. Y después de 100 años, ¿dónde seguimos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Aún la salud. Dice, el ambiente físico de las ciudades
Fíjense, oigan, escuchen, el ambiente físico, hablando de lo físico, de las ciudades, es muchas veces un peligro para la salud. ¿Es un peligro para qué? Ok. La exposición constante al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y en viviendas. ¿Más claro? No puede ser, hermano. ¿Sí? ¿Por qué estamos enfermos también físicamente? ¿Por vivir en qué? En las ciudades contaminadas de todo. ¿Las aguas de las ciudades son puras? La mayoría, ¿qué es? Agua tratada, hermano. ¿Cierto o no? Y aparte le echan mucho ¿qué? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos decía Génesis 2:15? Vamos a volver a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto ¿de qué? Del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál es el trabajo que Dios les dio a Adán y a Eva? ¿Cuál es, según lo que leímos? ¿Cuál fue? Que lo labraran, ¿verdad? ¿Quién ha trabajado en el campo? ¿Alguna vez? ¿Nadie ha trabajado en el campo? A ver, quiero ver esas manos. Ok. ¿Cómo es el trabajo en el campo? Ok, sí. La vida del campo es sana. Uh-huh. Por experiencia lo digo. Uh-huh. Sana, tiene menos estrés, es un tanto duro. Yo vengo de un lugar tropical, cálido, fuerte, pero es sano, es bueno. Las casas están lejos de una a la otra, tienes suficiente tierra donde trabajar. No tienes un patrón demandante haciéndote la vida difícil. Bueno, con algunas groserías como sucede aquí en las compañías. Ahora, tengo un comentario. Sí. El hecho de vivir aquí en las ciudades, mira, la circunstancia es una de las cosas que rigen a cada ser humano. Ajá. ¿Verdad? Uh-huh. No estoy quitando de que no es posible Uh-huh. lo que tú estás diciendo Uh-huh. aquí por el linaje de Dios. Estamos de acuerdo con eso. ¿Okay? Y la lucha es dura, pero la circunstancia rige a mucha gente. Está en cualquier huequito allí. Uh-huh. Elena de Guaya ha dicho Uh-huh. que es malsano, Uh-huh. que no debería ser. Pero los que estamos conscientes de esto, sí, deberíamos hacerlo. Pero a veces las circunstancias te rigen a que si no hay fondo, o no tienes ayuda, o no tienes tal vez tienes la convicción, pero no tienes lo económico para hacerlo. Ok. Se te vuelve difícil. Ok. Yo lo he visto por largos años. Ok. Conozco situaciones Yo sé. difíciles. Pero voy a contestar. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es el dueño de todo? Aquí es cuestión de fe, hermano. Y no tenemos fe. Porque Dios dice que Él va ¿qué? A proveer. Y si Dios dice que debemos de salir y estar en el campo es porque es que lo mejor. Le leí una cita donde dice, las familias creen que en las ciudades van a estar ¿qué? Mejor, pero no es así. ¿Sí? No es así. Entonces, es cuestión de que confiemos más en Dios. Vienen, le digo, para tratar esto, vienen citas tremendas. Pero vienen de los castigos que vienen a las ciudades. Dice que nosotros no debemos, aunque haya oportunidad, dice, de poder establecer una casa o comprar una casa, no lo hagamos. Dice, hay unas citas que leí, pero no las puedo leer todas. ¿Sí? Dice que vienen, ¿qué?
los castigos para las ciudades. Y nos habla específicamente de Lot. ¿Dónde vivió Lot? ¿Vio qué? Él vio más lo que, lo económico que lo que lo espiritual. Abraham ¿qué? Abraham veía lo espiritual y él no tuvo problema. Lot sí. Y si no ha sido por la gracia de Dios, se pierde. ¿Sí? Entonces no juguemos con nuestra salvación, hermano. Como les digo, este mensaje se viene dando y casi estoy seguro que ustedes lo han oído casi desde que entraron a la iglesia, ¿sí o no? Y no son 2, 3 años que estamos en la iglesia, hay 20, 30 años. ¿Y no hemos planeado el salir al lugar donde Dios quiere que estemos? ¿No hemos tenido los fondos? Muchas veces los fondos que Dios nos ha dado los hemos ¿qué? La verdad. Despilfarrado, hermanos. Pero más adelante dice, y habla de una huida. ¿Cierto o no? Y lo hemos leído, de que cuando venga la ley de Mical hay que huir. ¿Sí? Pero eso va a ser ¿qué? Ya rápido, huida, y no vamos a estar preparados, hermano. Dios quiere que nos preparemos con tiempo. La cita que les leí, ni uno de 100. Ni uno de 100, hermano. Quiere decir que en las ciudades no hay nada bueno. ¿Sí? ¿Hay que predicar en las ciudades? Sí, pero no vivir en ellas. Mi deseo en esta mañana es que veamos y analicemos lo que Dios quiere, hermano. Todavía es tiempo, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Porque de aquí a 3, 4 años puede ser que nos demos la cabeza en la pared, porque a lo mejor nuestros hijos van a estar perdidos. Y eso es lo que Dios quiere evitar. ¿Sí? Como les digo, hay que hacerlo planeado. Habla muchas cosas de cómo hacerlo, pero hay que hacerlo, hermanos. Dios nos está instando a hacerlo, porque este mensaje tiene que darse. ¿Sí? Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, no era la voluntad de Dios que los hombres vivieran en las ciudades. Decimos ser hijos de Dios, decimos que queremos hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerlas, hermano. ¿Sí? Mi deseo en esta mañana es que podamos orarle a Dios. Dios puede poner los medios, ¿verdad? Para que hagamos esto, pero que lo pongamos verdaderamente a quererlo hacer, hermano. ¿Sí? Nuestra salvación es lo más importante. El dinero sirve, sí, pero puede servir también para perdernos, ¿verdad? La lección nos habla, somos mayordomos solamente. Entonces, ¿de qué me debo preocupar si yo soy mayordomo de Dios y mi patrón es el más bueno que hay? ¿De qué me tengo que preocupar? De administrar bien ¿qué? Sus bienes, ¿verdad? Y nuestra vida espiritual también es de quién, le pertenece a quién. A Dios, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a pasar a la lección por nuestro hermano Héctor López.